El trabajo que te voy a compartir a partir de ahora y en 2 entregas es de esos que cuando lo escuchás o cuando los escuchás, al momento siguiente ya no podés volver a ser la misma persona que eras antes de oírlo. A mí me ha pasado con otros trabajos de otros hombres o mujeres de Dios, y le doy gracias a Dios por eso, porque mensajes o predicaciones o enseñanzas de esa naturaleza son las que han posibilitado cambios, crecimientos, modificaciones de conductas y de estilos de vida que tienen que ver con lo que hoy estamos muchos diciendo que forma parte central de lo que llamamos el reino de Dios, que de ninguna manera es la nube, que de ninguna manera es el dibujo humorístico del hombrecito tocando la lira o el arpa luego de su muerte, sino una jurisdicción espiritual imperante hoy en la tierra, invisible para los ojos seculares y también para muchos ojos religiosos. Este tema que vamos a tratar creo que te va a enseñar fundamentalmente quién sos en Cristo, en el Señor y en los planos espirituales. Y vas a poder descubrir lo que de alguna manera el título te está adelantando. Sos un duplicado. Somos duplicados divinos. En el Evangelio de Mateo va a estar nuestro primer texto de consulta en el capítulo 13. Mateo 13, a partir del verso 3 hasta el 11, dice así: Y les habló Jesús, naturalmente, muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte, dice el verso 8, cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él, respondiendo, les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Pues sabés que se podría decir que esta es una de las parábolas más conocidas que tenemos en la Biblia. Pero no solo la más conocida, no solo es la más conocida, sino que es la primera que Jesús utiliza para hablarnos del reino de Dios. En esta parábola, si bien hay muchos principios que considero y considera mucha gente muy interesantes, Dios establece la razón por la cual Él vino. Dice acá, al finalizar: a vosotros. ¿A quiénes les estaba hablando Jesús? A vosotros.
¿A quiénes? A sus discípulos. Ahora me pregunto y te pregunto, ¿vos creés que sos un discípulo? ¿Sí? Bueno, entonces, a vosotros se os ha dado, se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. A vosotros. Discípulo, a vos te hablo, si es que te considerás discípulo. Pero después dice, pero a ellos, es decir, a la gente que estaba fuera del grupo de Jesús, pero a ellos no se les ha concedido. O sea que la primera cosa que nos impresiona de esta parábola es que marca una clara línea divisoria donde estamos nosotros, o sea, una línea divisoria entre donde estamos nosotros y donde están ellos. Claro, vos me podés decir, y con mucho acierto y tino, que Dios no hace acepción de personas, pero en determinadas cuestiones y situaciones podemos ver que sí debe hacerla. Entonces vamos a decir, pero es que Dios trata a todos por igual. ¿Vos sabés que no lo parece? Dios no lo parece, ¿eh? A ver qué te digo, Dios no trató igual a David que a Saúl, por ejemplo. Entonces vos te espantás un poco y me decís, pero hermano, ¿usted me está diciendo que Dios tiene diferencias en su trato con la gente? Sí, eso es lo que yo creo, sí. Ojo, no estamos hablando de amar más a unos que a otros, ¿eh? No. Estoy hablando de un trato específico para asuntos muy específicos también y muy puntuales. Pero yo no le entiendo, hermano, la Biblia dice que Él no hace acepción de personas. Sí. Ya sabemos que la Biblia dice eso. Pero podemos ver muy claramente a Dios haciendo algunas diferencias muy notorias en el trato con sus hijos. Y este es un claro ejemplo, un muy claro ejemplo de lo que estamos hablando. Él dice, aquí estamos nosotros y allá están ellos. Nosotros y ellos. O, si querés darle una formalidad protocolar, ellos y nosotros. Y dice que se nos ha concedido un privilegio. Y esto significa que no es algo que nosotros hayamos ganado con nuestro esfuerzo. Si pensamos que nos hemos ganado el derecho de conocer los misterios de Dios, te diré que estamos más que equivocados. No equivocados, más que equivocados. Nosotros no nos hemos ganado eso. Eso es una concesión. Es decir, en términos empresarios, una empresa puede acceder a una concesión para explotar algo que no es de su propiedad. Un Estado, por ejemplo, puede otorgar una concesión para que una empresa privada explote y gane dinero haciéndolo con algo que es propiedad de la nación. De hecho, en mi país hay muchísimos casos así, y supongo que en el tuyo también. Claro está que cuando ese Estado, ese gobierno, de acuerdo con las cláusulas que se hayan firmado
en ese convenio de concesión quiera recuperar lo que legítimamente le pertenece, podrá hacerlo. Bastará que le digan a esa empresa que les devuelva el lugar, porque eso era solamente una concesión. Hace muy poco tiempo en mi país pasó con un área, con una empresa dedicada a la extracción, tratamiento y comercialización del petróleo, el combustible. Claro está que cuando sucede eso, o sea, a ustedes, por ejemplo, dice, se les ha concedido, el verbo concesionar o conceder, conocer los misterios del reino de Dios. Es una concesión. Y eso quiere decir, ni más ni menos, que es temporal. Quiere decir también que hay condiciones. Y significa que no es algo que nos hayamos ganado por o con nuestro propio esfuerzo. Y algo que se sale de este pasaje, y que es también muy interesante, es que Dios no tiene interés de que sus misterios sean conocidos por todos. Él tiene interés que sus misterios sean conocidos solamente por algunos. Génesis, capítulo 1 y verso 3, habla de este mismo tema en otro orden. En este histórico pasaje, Dios te explica, porque no es que nos explica, te explica a vos cuál es el proceso creativo que Él usa para todo. Dice Génesis, capítulo 1, versos 3 en adelante. Y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue, o fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Pues ¿sabés qué es? En el tercer día, anótalo a esto, tercer día, en que aparece por primera vez la vida. Tercer día
es donde aparece por primera vez la vida, la creación de Dios. ¿Por qué? Porque en el tercer día aparece ¿qué? Aparecen las semillas. ¿Y dónde se encuentran normalmente las semillas? En un árbol o en una planta. ¿A dónde encontrás las semillas de un determinado árbol o planta? Dentro del fruto. Dentro del fruto. Entonces la pregunta que tengo que hacerte y me tengo que hacer a mí mismo es: ¿cómo pudo Dios tener semillas si todavía no había habido frutos? Porque esto es lógica pura, ¿eh? Para que haya semillas, tendría que haber habido frutos anteriormente. Porque si yo, por ejemplo, me como una deliciosa manzana, en medio de ese fruto, cuando la partís al medio de la hermosa manzana, están las semillas. Pero tengo que encontrar la manzana, partirla, y al partirla encontrar las semillas. O sea, en el fruto está tanto el producto terminado, que es el fruto, como el inicio del producto a gestarse, que es la semilla. Es muy, pero muy interesante que Dios, en el tercer día, utiliza un producto terminado para empezar algo. ¿Sabes qué dice la Biblia hablando de cómo Dios piensa? Dice que Él terminó todas sus obras. Tenemos que entender que Dios piensa todo en proceso terminado. ¿Por qué? Porque Él ya terminó. Aquí, en Génesis 1 y verso 3, Dios está empezando un proceso sumamente interesante. Es decir, para que haya vida, lo primero que tiene que hacer es lanzar la luz. Y dijo Dios, sea la luz. Yo ya te expliqué que prácticamente es lo único que Dios dice sea. En el resto utiliza otros adjetivos, otros determinativos. Pero con la luz dice sea. Y a mí me resulta muy curioso que sea es una variable del verbo ser. Y en la conjugación de primera persona del verbo ser, lo primero que nos encontramos es yo soy. ¿Te suena, no? Yo soy. Sea la luz. ¿Por qué? Porque la luz trae separación. La luz trae separación entre lo que es luz y lo que no es luz. Vos lo querés más claro y más espiritual, trae separación entre luz y tinieblas. La luz tiene un contenido que podemos explicar. La tiniebla no, porque la tiniebla simplemente es ausencia de luz. El primer paso para que haya vida, entonces, es que haya separación. El primer paso para que haya vida es que haya separación. La segunda cosa que vemos es que se separan las aguas de las aguas. Ahí hay un segundo nivel de separación. Cuando cada uno de ustedes, que me están escuchando hoy, vino a Cristo, Dios introdujo luz en sus vidas. Entonces, vos, mi hermana, mi hermano que me estás escuchando, fue cuando comenzaste a ver cosas que siempre habían estado alrededor tuyo, pero que jamás las habías visto.
No es que no le habías prestado atención, no la habías visto. Y te preguntaste, y me pregunté, ¿cómo puede ser que yo estaba viviendo al lado de esto y no me daba cuenta? Bueno, todavía me pasa con respecto a una época donde estábamos entre 4 paredes babilónicas. ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo no lo vimos? Vendas. Pueden ser vendas carnales, pueden ser vendas intelectuales, de suma, vendas mágicas, colocadas por el enemigo a través de cualquier medio para que no veas. Cuando el Espíritu Santo entra en ti y hace un shock evolutivo de tu ser interior, ahí comenzás a ver. ¿Por qué? Porque introduce luz. Antes no te molestaba ver algunas cosas que hoy sí te molestan. ¿Y por qué nunca antes habías visto esas cosas de la manera que la estás viendo ahora? Porque antes no tenías luz que pudiera separar tus propias tinieblas. Antes, por ejemplo, podías mentir tranquilamente. Podías actuar mal y a lo sumo decías, bueno, así son las cosas. ¿Qué le vamos a hacer? El hermanito es así. Nunca escuchaste, ¿no? ¿Qué va a hacer? El hermanito es así. Pero ahora ya no podés hacerlo. ¿Por qué? Porque no puede haber salvación si no ha habido, primero, separación. Es decir, la separación entre luz y tinieblas es el primer paso, lo estoy enfatizando y recalcando para que no se te borre. La separación entre la luz y tinieblas es el primer paso para que haya vida. La segunda, dice acá, es la separación entre aguas y aguas. Vos sos agua. Vos sos agua, porque cuando venís a Cristo te das cuenta que no podés mantener una buena relación con todas las personas que vos quisieras mantener una buena relación. Hay gente de la que inexorablemente tenés que separarte. No es que sean malas personas, no, de ninguna manera. Ni siquiera, ¿qué te digo? Ni siquiera son peores que vos. Y tampoco se trata de que seamos gente discriminadora. Simplemente que hay algo que nos impide que nosotros funcionemos bien con esas personas. Las aguas de arriba con las aguas de abajo se separan. Eso es lo que te dice acá. El segundo nivel de separación es a nivel de las aguas. La tercera cosa, y estoy en el versículo 11, donde dice, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación. La tercera cosa es, no puede producirse, empecemos por esto, no puede producirse vegetación en el mar. Es decir, la tercera separación entonces es entre lo seco y el agua, o entre el agua y lo seco. Sale a luz la superficie que puede ser utilizada para sembrar. Vos no podés agarrar semillas y tirarlas al mar, no te va a dar nada, no va a funcionar así. Sale la superficie, sale la tierra seca y solamente ahí o allí se puede sembrar. En el tercer día, y es interesante que Jesús
resucitó precisamente en el tercer día, recién Dios puede plantar semillas. Así empezó la vida en esta creación. Estoy leyéndote Génesis 1. No hay nada antes que eso, Cuando Jesús vino, cientos de años después, su primera parábola respecto al reino de Dios tuvo que ver precisamente con semillas. Y no es casual, porque él iba a empezar un proceso. Él iba a empezar la tarea a la que vino, que era traer el reino de Dios a nosotros. Y él, fíjate, empieza hablando de semillas. Porque la semilla es la expresión del poder vivificador que tenemos en Dios. Dios no puede hacer nada en vos si es que en tu vida no sale algo seco. ¿Y qué significa que salga algo seco en tu vida? Hay algo que el hombre tiene que es vital para que Dios pueda trabajar en él. Quiero decirlo de esta manera para que lo entiendas mejor. Dios es un Dios de semillas. A eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Yo no tengo semillas. Yo. Las que tengo, en todo caso, es porque Dios me las dio. Lo que yo sí tengo, en cambio, es algo que, fíjate, Él no tiene. Yo tengo tierra. ¿Vas entendiendo? De hecho, la tierra está hablando de la naturaleza de la cual Él me creó. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ese Dios de Génesis 1 no tiene tierra en su naturaleza. Dios es espíritu. El hombre sí es hecho del polvo de la tierra, y es en esa tierra en donde Dios puede poner semillas. Dios no puede poner semillas en un ángel, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque es un ser espiritual. Para que pueda haber fruto, tiene que plantar esas semillas en la tierra. O sea que mi naturaleza, eso que me hace ser hombre o mujer, mi naturaleza es exactamente lo que Dios necesita para plantar su semilla. Fíjate que yo estoy diseñado hasta por genética para poder recibir semillas. Ahora, yo no produzco semillas, pero Dios sí. Y Él no tiene tierra, pero yo soy tierra. Es en esa alianza extraordinaria en la que la vida se manifiesta. Vos ponés semilla, yo pongo la tierra. La primera semilla que Él pone es la fe. Esa es la primera semilla, la fe. Sin fe, vos no podés ser salvo. Sin fe, vos no podés hacer ni siquiera una simple oración. Y el hombre, por naturaleza, y a esto lo podemos ver a nuestro alrededor cuanto querramos, el hombre, por naturaleza, no tiene fe. En todo caso, tiene creencia, pero no fe. ¿Y qué es la creencia? La creencia es un tipo de fe distorsionada. ¿Por qué? Y porque es natural y también racional. Pero la fe, en esencia, no puede ser racional. Claro, parece mala palabra decir que la fe es irracional. Es irracional. No podemos razonar la fe. Mi hermana, mi hermano, no la podemos razonar.
Hebreos 11:1 dice, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Cómo haces para razonar eso? Cuando vos adorás u orás y decís que Dios tiene majestad y que es hermoso, ¿cómo podés decir eso con tanta certeza si no podés demostrarlo de ninguna manera? La fe es la primera semilla que Él planta. Esa fe posibilita que yo abra mi vida a otras semillas más preciosas todavía que esas. La semilla de la salvación, para los que llevan poco tiempo en el camino, es una semilla que va a provocar que sus vidas vayan pareciéndose cada vez más a la vida de Jesús. Cuando vos salís de tu lugar de reunión, creyendo en lo que Dios te ha hablado, y la gente afuera que no conoce a Dios ni conoce el Evangelio, nos puede ver como mejores personas, nos puede ver, ¿qué te digo?, como personas que viven la verdad, que no son mentirosos, que no son pendencieros, que no son abusadores. Bueno, están viendo la tierra, la naturaleza de una persona, y saben ver rasgos que el común de la gente no tiene. Porque la naturaleza del hombre es casi salvaje, es aprovechador y es abusador, y si tiene ocasión va a pasar por sobre vos, te va a caminar por arriba. Pero cuando vos has conocido al Señor y has comenzado a dar frutos de una vida recta, pudiendo hacer lo malo ya no lo haces, pudiendo ser un murmurador elegís no serlo, la gente que no conoce a Dios piensa, wow, ¿qué tiene esta persona? ¿Qué tiene este tipo? ¿Qué tiene este hombre? ¿Qué tiene esta mujer? ¿Por qué? Porque los frutos son visibles. Los frutos son visibles aún para una persona que no conoce de agricultura. ¿Me explico? Vos podés no conocer nada de agricultura, pero si te dan una manzana, una naranja, por hablar de frutas tradicionales, y la tenés en tus manos, podés sacarles la cáscara o no, como sea tu costumbre, y comértelas y disfrutarla, sin conocer nada de agricultura. Yo no necesito una clase teórica para saber dónde están los frutos de un árbol. ¿Por qué? Y porque siempre son coloridos, siempre son visibles, siempre son hasta atractivos. ¿O a alguien le cabe alguna duda que lo más atractivo en un árbol son sus frutos? La gente que no conoce a Dios, puede y debe ver a Dios en nuestras vidas. Eso cuando caminamos en lo que se supone que creemos. Por eso nuestra conducta en el marco de la sociedad tiene que ser siempre transparente, límpida. ¿Por qué? Porque nos están observando. Las primeras muestras de que una persona ha nacido de Dios es que manifiesta obras que equivalen a rectitud, que son verdad, que la gente que no conoce a Dios, que no puede ver al Espíritu Santo, que no lee la Biblia, sin embargo, puede decir, esta persona es distinta. En la universidad, por ejemplo, cuando todos están sacando copias de exámenes, vos no lo hacés. Pero no seas tonto si todos lo hacen. Sí, pero yo, decís vos, no soy todos.
Yo soy distinto. No es un tema social, es un tema de integridad. No es que no me dejen, no puedo, no quiero, no necesito hacerlo. Tengo respaldo por otro lado. Bueno, esas semillas que vienen de parte de Dios están diseñadas para dar fruto. Si vos agarrás, por ejemplo, una semilla de trigo o un grano de maíz, vas a ver que ahí está contenida la vida necesaria para que pueda haber un fruto excelente. Pero depende de la tierra. Depende de la tierra, ¿eh? ¿Sabes qué? Cuando Jesús aparece, y aquí vuelvo al primer texto que leímos en Mateo 13, cuando Jesús aparece, Él habló acerca de las semillas que caen junto al camino, y entonces habló de pedregales, habló de espinos, y después habló acerca de la tierra buena. Fíjate que habló de 4 tipos de suelo, 4 clases de suelo. El 4, en la Biblia, siempre representa al hombre en su naturaleza. O sea, en pocas palabras, lo que está diciendo aquí es que hay 4 tipos de personas. Entonces la pregunta que se cae de madura es, ¿qué clase de persona sos vos? ¿O qué tipo de persona sos vos? Yo espero que seas del tercer tipo o del cuarto, tierra buena. Porque cuando ahí cae una semilla, esa semilla sí o sí va a dar fruto. Sí o sí. Una vez más, leemos Génesis capítulo 1, verso 12. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Principio de reino. Principio inalterable, inmutable de reino. Toda semilla se reproduce según su género. Vos no podés esperar de ninguna manera un buen fruto de una mala semilla. Es así de simple. En el capítulo 38 de Génesis 38, versos 6 en adelante dice: Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: Llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia de tu hermano. Levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Pues fíjate un detalle, la palabra semilla en el griego es la palabra esperma. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Esperma. En este pasaje, Dios está hablando acerca de una costumbre que había en esa época. Y lo que se buscaba era que de todo hombre quedara descendencia. En este caso particular, muere un hombre que no había tenido la oportunidad de tener hijos. Entonces, según la costumbre, se pedía que el familiar más cercano, en este caso el hermano, pudiera
acercarse a la mujer viuda para darle un hijo que perpetuara la memoria del que había muerto. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de estériles. Es decir, que Dios siempre busca la fertilidad. Siempre busca la descendencia. Siempre busca vida. Este hombre, que se llamaba Onán, era una persona, según este texto, mala. ¿Por qué? Porque al momento de acercarse a la esposa de su hermano, dice que él derramaba su semen en la tierra, para que ella no quedara encinta y no tener una descendencia que no era suya. Y fíjate que esto nos tiene que hacer pensar que a lo largo de nuestras vidas, seguramente hemos conocido todo tipo de gente. Gente buena y gente mala. Claro está que a los ojos de Dios nadie sabe con certeza quién es bueno y quién es malo, o en base a qué consideramos a alguien bueno o malo. A los ojos de Dios, por ejemplo, es mala una persona que, habiendo recibido una semilla, no la reproduce. Quiero que escuches esto con mucho cuidado y no entiendas ni más allá ni más acá de lo que estoy diciendo, ¿eh? Para Dios, evidentemente, esa es una persona mala. Y este relato lo deja más que claro en evidencia. Hay una parábola muy interesante. Dice, un hombre se acerca a sus siervos y a uno le da un talento, a otro le da 3 y a otro le da 5 y se va. Y después de un tiempo este hombre vuelve y le dice al que le había dado 5, dame lo que te di. Y el otro le dice, Señor, aquí está lo que me diste y también lo que multipliqué. Bueno, lo mismo sucede con el que recibió 3 talentos. Le devuelve los 3 más 3 más que multiplicó. ¿Cuál fue la expresión del Señor para cada uno? Buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Pero cuando llega el que tenía un solo talento, este hombre le dice, mirá, acá está el talento que me diste, no te debo nada, ¿eh? Me diste 1 y acá te devuelvo 1. Tuve miedo de que se me perdiera, así que preferí guardarlo, meterlo debajo del colchón. Y la respuesta del Señor, ¿cuál fue? Acá, siervo malo. Entonces, una vez más, ¿quién es malo a los ojos de Dios? Alguien que no da fruto. Es alguien que solo recibe, recibe, recibe y recibe. ¿Cuántas veces escuchaste esto dentro de las iglesias que conoces? Recibe. Voy a recibir. Vinimos a recibir. Estamos recibiendo. ¿Están recibiendo? ¿Cuántas veces? Recibir, recibir y recibir. Está en todos los eventos eso, ¿eh? En todos los seminarios, en todas las conferencias. Pero ¿sabes una cosa? Jamás logras ver en tu vida y en tus actos el fruto de todo eso. La Biblia dice que podemos conocer y hasta juzgar, dice, a la gente por sus frutos. Ciertamente yo no puedo saber cómo es el corazón de una persona, no tengo manera de saberlo, pero sí puedo evaluar, juzgar, analizar o comprobar o probar los frutos que tiene esa persona.
Y no estoy hablando de cuántas personas llevó a la iglesia, ¿eh? Esa es una pequeña tergiversación religiosa de los frutos. En los frutos de una persona es otra cosa. Si me paro frente a un árbol de manzanas, a un manzanero, no puedo esperar ver ciruelas colgando de sus ramas. Van a ser manzanas. Conozco entonces a un manzanero por sus frutos. La manzana. Si le saco los frutos para gente que no tenga conocimiento botánico más allá del normal, cualquier árbol pasa a ser un árbol más. Con los frutos cambia. Este hombre del relato, Onán, era un hombre que tomaba la semilla que tenía y la tiraba a un lugar donde esa clase de semilla no se podía reproducir. Y dice que Dios le quitó la vida por causa de eso. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, y no precisamente puntualmente en esto, que es un ejemplo, nada más que un ejemplo. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que Dios espera de vos? ¿Acaso espera Dios que nunca me equivoque? No, de ninguna manera. Nos vamos a equivocar muchas veces, no una, muchas veces. Es parte del proceso de crecer equivocarnos. ¿Qué espera Dios? Que no tengamos bajones. Si a los bajones los usamos o los tenemos que usar para tomar impulso. ¿Qué espera Dios de vos? Que des fruto. Solamente eso. Tan solo eso. Que des fruto. Hay una enorme cantidad de gente hoy en nuestras iglesias con el espíritu de Onán, que son personas que simplemente tienen la capacidad para reproducir, pero que no lo hacen. Compara eso con esas personas que arriesgan sus vidas, por ejemplo, para ingresar Biblias de contrabando en aquellos países donde está estrictamente prohibido por sus leyes hacerlo. Dios busca semillas que Él mismo plantó. Dios permanentemente nos está escaneando, buscando que lo que vos recibiste hace un año o 2 o 6 meses esté dando fruto. No se trata de cuánto aprendemos, se trata de cuánto fruto damos. No se mide al hombre por su conocimiento. Si es eso lo que te fascina, andate a una universidad y estudia lo que quieras, que ahí te va a ir muy bien. Pero en el reino de Dios se mide a la persona por los frutos que da. De eso se trata. Cero intelecto religioso. Cero, Gente sencilla que piensa y dice, si lo dice la Biblia, yo lo creo sin discutir. Si lo dice la Biblia, yo lo creo, no discuto. Entonces piensa, si estoy solo y no llega la mujer o el hombre para mi vida, igual hago lo que pueda por el reino. Si no lo entiendo, dentro de un rato lo voy a entender. Pero no voy a pasarme la vida mirándome al espejo para ver si soy o no soy llamado para hacer eso. Lo intento y listo. Lo intento y listo. Cuando Dios me llamó para ser maestro, el último o el primero que estaba convencido que de ninguna manera podía hacerlo era yo. Si yo no podía retener ni Juan 3:16 de memoria, ¿cómo iba a ser maestro? ¿Pero qué hice? ¿Qué fui iluminado para hacer? Porque no es mérito, era una decisión que no sé por qué la tuve.
Yo dije, bueno, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con vos, pues yo no tengo nada, ¿eh? Sí, Señor. Amén. Así fue. Él lo hizo en mí, yo no hice nada. Él lo hizo en mí. No por mí, en mí. Lo único que hice yo medianamente aceptable fue disponerme a ser vaso útil, nada más. Nada más. Yo quiero el fruto. En cada puerta que se abre, en cada circunstancia que tengo a mi alcance, quiero dar fruto. Es casi terapéutico para nosotros cuando podemos escuchar gente que se mueve y piensa así. Fíjate que el pastor de este tiempo es un hombre que vive sacándole pequeñas espinas a su gente. Y podemos agradecer a Dios que haya gente bien intencionada que lo haga, pero yo no lo veo a Jesús haciendo eso, ¿eh? De ninguna manera. Por eso suelo decir que el pastor que nosotros conocemos hoy es una figura que no es bíblica, así como nosotros lo vemos hoy. Yo no niego el ministerio del pastor, está en la Biblia, lo es, pero no es esto que estamos viendo hoy, de ninguna manera. Él vino para otra cosa, nosotros también. ¿Por qué? Porque estamos tras sus pasos en procura de lo mismo. Si un niño pequeño se clava una espina, lo único que atinará a hacer es llorar. Llorará de dolor y de angustia sin saber qué hacer. Entonces vendrá donde estás vos y solamente llorará. Ahora, cuando vos veas el problema que tiene, le sacarás la espina y su llanto terminará. ¿Y qué va a hacer? Entonces va a empezar a sonreír. Pero si viene a vos, ya con 20 años de edad por la cabeza, probablemente se consiga una reacción tuya a manera de reprimenda, porque pudiendo hacerlo él mismo, sigue buscando ayuda humana. No se trata de que uno no entienda el dolor de la gente, se trata de que ellos no entienden lo que nos toca vivir en cada etapa. Además, déjame decirte que la iglesia no es un lugar a donde vos vas a sentirte bien, es todo lo contrario. O al menos tiene que ser todo lo contrario, porque de otro modo dudo que sea iglesia conforme al criterio de Jesucristo. Ellos no tenían ese grupo llamado iglesia para sentirse bonito, lo tenían para pelear. Y se sentían cualquier cosa menos bonito adentro, porque era dura esa pelea, como es dura la pelea hoy. ¿Te des cuenta o no? Si estás en una reunión, porque todavía estás asistiendo, o en un culto, o en una junta de oración, y te sentiste bien, ese fue un plus. Y te llegó gratis. Te llegó como una añadidura, como una promo extra. Pero ese no es el objetivo de la iglesia. Tú estás en la iglesia para recibir una visión y para entender lo que Dios espera de vos y de nosotros. O sea, estás allí para ser gente productiva para Dios, para animarte con otros a hacer la tarea, porque créeme que es difícil hacer la tarea. Entonces te encontrás con otros para alentarte en la fe, no para desalentarte en la fe. Porque una persona que te siembra incredulidad es una persona que no merece tu compañía. Una persona que te siembra incredulidad es una persona que no merece tu compañía. ¿Hará falta que te lo diga por tercera vez? Yo puedo ser feliz rodeándome con personas que me dicen, vos podés hacerlo. No mires las circunstancias, dale con todo. El Señor está contigo. Eso es bueno. Pues salgo animado de un encuentro así. Y digo, sí Señor, es verdad. Dios está conmigo. Voy a superar esta etapa. ¿Nos olvidamos o no nos olvidamos de las cosas milagrosas que Dios ha hecho por nosotros ayer? No tan lejos, ni el año pasado, ni hace 100 años. Ayer nos olvidamos. Cada día de nuestras vidas
sin importar que vos tengas 40 o 50 años en el Señor, vos necesitas ser alentado en la fe. Porque todos pasamos por batallas y todos estamos en medio de luchas, y unas más grandes que otras. Cuando vos estás en medio del fuego cruzado, ¿qué importa quién tiene la batalla más grande? Vos estás en tu batalla, grande, mediana o chiquita, y necesitas aliento. Tal vez no recibas dirección. Tal vez escuches una prédica muy buena, pero vos salís de ese lugar con las mismas preguntas que tenías antes de entrar. Bueno, tengo una buena noticia para vos. Tengo una buena noticia para vos. Dios quiere darte todas las respuestas. Pero no a través de un predicador. Te las quiere dar con su propia voz a vos. A tu oído espiritual. Yo, como ministro, no estoy obligado a ofrecerte todas las respuestas, ni tampoco estoy obligado a ofrecerle todas las respuestas a la gente. De hecho, hay gente que me pregunta cosas y le digo, no sé, no me ha sido revelado, no lo sé. Pero Dios sí, Yo soy una persona limitada, pero Dios no tiene límites. Yo quiero hacer mi mejor esfuerzo, pero no depende de mí que cada uno de los que toma contacto conmigo se sienta satisfecho. No depende de mí, no depende de mí. Y no lo estoy diciendo para cumplimentar o para quedar bien o para parecer, hacer un acto de demagogia religiosa o para quedar con una imagen mejor de la que vos podés tener. No, no depende de mí que vos tengas bendición a través de lo que digo, no depende de mí. Yo quiero que entiendas algo muy valioso para tu vida y mucho más si estás en eminencia dentro del pueblo de Dios o alguna clase de eminencia. Tu responsabilidad como ministro del Señor es sembrar la semilla, no que la semilla germine. Porque esto último, que la semilla germine, es responsabilidad de la tierra, no tuya. Vos tenés que sembrar. La tierra es la que hace germinar. Y si vos te pones a pensar en lo que deja como sedimento la parábola del sembrador, vas a ver que solo una cuarta parte de la semilla sembrada da fruto. Una cuarta parte. Y es Jesús el sembrador, no Néstor Martínez. Y hay diferencias, créeme. Sin embargo, solo el 25% de la semilla sembrada por Jesús va a dar fruto al 100%. Está escrito. Hasta aquí la primera parte, porque después quiero encarar el tema desde otro ángulo. Quiero separarlo para que no te confundas. Te dejo que repases esto, que son conceptos básicos para lo que viene luego, que te puedo adelantar. Es mucho más impactante e imponente que lo que te pueda haber dicho hasta hoy. Pero lo vas a poder usar ni bien termines de escucharlo. Porque si no lo pones por obra, no sirve. Si yo te entretengo por el lapso de una hora o más o menos, eso me beneficia a mí con un criterio casi te digo de locutor radial. No me interesa, me interesa que te bendiga. Y si te bendice no soy yo, es Él a través de mí. Ese es mi trabajo. ¿Tendrás ganas, deseos, voluntad de hacer el tuyo? El tuyo es hacer germinar la semilla. Vos sos la tierra. Yo ya sembré. Cumplí mi rol. No puedo ir más adelante. Eso es tuyo. El buen fruto será para glorificar a Dios. Ahí sí, si querés, me invitás y lo glorificamos juntos. ¿Por qué? Porque participamos los dos. Pero la germinación es tuya. Duplicados divinos. Así podés poner en el asunto si querés escribirme algo. Y el correo es tiempodevictoria@yahoo.com.ar o tiempodevictoria@hotmail.com. Hasta la próxima semana con la segunda parte de Duplicados Divinos.